Toda la liturgia de este día centra su atención en una voz que viene del cielo. El Padre pronuncia el camino que los cristianos hemos de seguir para llegar a la gloria de la resurrección. Descubramos en este relato evangélico esta senda que nos pide seguir. Los invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Habla, Señor, que tu Hijo escucha. Habla, Señor, que quiero escuchar. Habla, Señor, danos tu mensaje. Habla, Señor, danos tu verdad. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo anterior fuimos invitados a dejarnos llevar por el Espíritu de Dios al desierto, a vaciar nuestros corazones, a simplificar nuestra vida, a gastar menos tiempo en tonterías y a invertir más tiempo en la oración y a alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy, segundo domingo de Cuaresma, somos invitados a dejarnos transfigurar por Dios, para ser renovados en un encuentro personal e íntimo con el Señor. ¿Qué contraste entre el domingo pasado y este domingo? El domingo anterior vimos a Jesús con hambre, cansado, en el desierto, en ayuno y oración, enfrentando una y otra vez al tentador. Hoy, en cambio, lo hallamos arriba del monte, con sus vestiduras blancas y relampagueantes y el rostro resplandeciente. El domingo anterior Jesús aparece como hombre en todo igual a nosotros, menos en el pecado.
Todos contemplamos al Hijo de Dios con toda su humanidad evidente, real y palpable. Un hombre que siente hambre, un hombre que está cansado, un hombre que es tentado. Ahora, en este domingo, Jesús aparece como Hijo de Dios, con toda su gloria y majestad, adelantándonos su condición de resucitado. Es la manifestación de su divinidad como verdadero Hijo de Dios. Jesús es, por lo tanto, enteramente hombre y enteramente Dios. San Lucas nos describe con muchos detalles el acontecimiento de la transfiguración de Jesús. Nos dice que Jesús subió a orar al monte, que la tradición cristiana identifica con el monte Tabor en la región norte de Galilea. Subió para hacer oración y se hizo acompañar de los 3 discípulos de confianza, Pedro, Santiago y Juan. Estando allí, en las alturas, se produjo la manifestación gloriosa del Señor. Su rostro y sus vestiduras se llenaron de una brillantez esplendorosa, y con Jesús aparecen conversando 2 personajes importantes del Antiguo Testamento: Moisés, el gran legislador del pueblo de Israel, y Elías, el profeta de fuego. La antigua alianza de Moisés alcanzará su plenitud en la pasión de Jesús. Las profecías de Elías y de los demás profetas se cumplirán en Jesús el Mesías como siervo doliente. Jesús es el culmen, es el punto más alto. Tanto la ley como los profetas deben abrirle paso a Jesús, porque es en Jesús donde todo alcanza su plenitud. Jesús es el camino vivo que reemplaza el camino antiguo. Él es el cumplimiento perfecto de la ley y de las incontables profecías en el Antiguo Testamento. Según nos narra San Lucas, Pedro y sus compañeros estaban rendidos de cansancio. Sin embargo, dice el texto, despertándose, alcanzaron ver a esta manifestación gloriosa que los dejó completamente maravillados. Esto encierra una lección. ¿Cuál es la lección? Solo despiertos contemplaremos la gloria de Dios. Si insistimos en vivir una fe dormida, cansada, una fe así, cansada y dormida, difícilmente veremos la gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas. Ante la gloriosa manifestación de Cristo como el Hijo de Dios, Pedro, boquiabierto y sin saber exactamente qué era lo que estaba diciendo, le pidió a Jesús hacer 3 chozas o tiendas para él y sus acompañantes, y así permanecer en una eterna contemplación feliz y maravillosa. Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí. Pedro no sabía lo que decía. Él quería quedarse para siempre en la montaña, construir en lo alto 3 chozas, para quedarse ahí viendo visiones. No había terminado de decir esto cuando de pronto, dice San Lucas, se formó una nube misteriosa en torno a ellos, y desde el centro de esa nube se escuchó la voz del Padre Celestial. Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, Jesús se quedó solo. Los discípulos guardaron silencio y no dijeron nada a nadie de lo que habían visto y oído hasta después de la resurrección. Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. ¿A quién debemos escuchar?
a Jesús. Quien escucha a Jesús está escuchando la verdad de Dios. Solo sus palabras y su vida nos descubren la verdad de Dios. Vivir escuchando a Jesús es una experiencia única que muchos, por andar escuchando otras voces, nos estamos perdiendo. No es lo que dice el presentador de las noticias cada mañana o cada noche. No es lo que dicen las estadísticas. No es lo que dicen los faranduleros o los políticos. No es lo que dice el horóscopo. No es lo que te dicen las cartas o lo que te dice cuando leen las manos. No. No es lo que dicen los chismosos del barrio. ¿Qué es? Es lo que dice Jesús, lo que debería de calar muy hondo en nuestro corazón. Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Más que una orden, es casi como una súplica lo que hace Dios. Escuchen a mi hijo, por favor, escúchenlo. Quien escucha a Jesús, escucha a alguien que por fin dice la verdad. Alguien que sabe cómo, por qué y para qué hay que vivir. Alguien que ofrece las claves exactas para construir una sociedad, un mundo más justo, más digno del ser humano. Alguien que sí sabe cómo vivir plena y abundantemente. Estamos viviendo, no tengo que decirlo, tiempos de mucha confusión, tiempos muy confusos y muy dolorosos. Nuestra iglesia, la iglesia costarricense, está siendo sacudida por olas de acusaciones y muchas voces se entremezclan ahí en nuestros oídos. Pero solo una voz que nos habla con la verdad hay que escuchar, la voz de Jesús, con la mirada puesta en Jesús, con los oídos puestos en Jesús. Mientras atravesamos este desierto, tengamos presente esta palabra que nos da hoy el Señor. Escúchenlo, escuchen a Jesús, escuchen a mi hijo, pase lo que pase, digan lo que digan, vean lo que vean, oigan lo que oigan, escuchen siempre a Jesús, porque solo en Él está la verdad. ¿Y cómo escuchamos nosotros a Jesús? En el silencio de la oración y en la lectura de su Evangelio. Por eso es tan importantísimo venir con tiempo a la misa, para sentarnos con tiempo, escuchar a Jesús, hacer silencio, prepararnos, porque si llegas así como a la carrera, como muy rápido, no te da tiempo como de apaciguarte, de poner tu mente en contacto y en comunión con lo que vamos a escuchar en la palabra. Los evangelios no son biografías ni son libros de historia. Los evangelios son libros de conversión, libros que convierten el corazón de quien lo lee con humildad y disposición de corazón. Todo aquel hombre o mujer que lea el evangelio, escuche a Jesús hablando a través de sus páginas y ponga en práctica lo leído, será transfigurado, será transfigurada. La Cuaresma es un tiempo muy propicio para subir a la montaña, para estar a solas con Dios, para orar, para meditar el Evangelio. Tu montaña, ¿cuál puede ser tu montaña? Aquí el templo. Si vienes con tiempo a misa, te sientas y oras y hablas, o buscas otro momento que no sea necesariamente ahorita en la misa. La capilla del Santísimo, tu habitación, tu lugar especial ahí en la naturaleza,
un lugar tranquilo y silencioso donde puedes hablar a solas con Dios, meditar su palabra, contemplar su gloria. Se trata entonces, hermanos y hermanas, de abrir un espacio personal, Dios y yo a solas, meditando con Jesús el Evangelio para ir transfigurando mi corazón en el amor de Dios. Orando es como nos vamos transfigurando cada día. ¿Cómo es que te vas transfigurando cada día? Orando, meditando con amor la palabra de Dios y dejando que la luz del Evangelio vaya invadiendo y transfigurando los espacios oscuros del corazón. Es como vamos siendo transfigurados, participando de los sacramentos y sobre todo haciendo el bien, poniendo en práctica el Evangelio. Es como nos transfiguramos. Pedro al parecer no comprendió esto, por eso muy emocionado dice: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí. Pedro no sabía lo que decía. Él quería quedarse ahí en la montaña, construir 3 chozas para quedarse allí con Jesús, viendo visiones para siempre. Ni Pedro, ni Santiago, ni Juan podían quedarse allí. ¿Y nosotros? Nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque Jesús, después de ser glorificado, transfigurado en el monte, ¿qué hizo? Bajó para cumplir su misión, que terminaría en lo alto de una cruz. Subimos para ser transfigurados. Si subimos para ser transfigurados es para bajar con Jesús para servir a todos. En esto consiste la vida cristiana: subir en oración para estar con Dios y ser transfigurados, para luego bajar con Jesús a la llanura, a lo cotidiano, donde nos encontraremos con tantos hermanos fatigados, heridos, olvidados, cansados, marginados, deprimidos, enfermos, que necesitan de mi ayuda, de tu ayuda. El Evangelio solo da frutos cuando es puesto en práctica. La palabra de Jesús da vida a otros cuando es proclamada. Tenemos que subir para luego bajar. No olvidemos esto. No podemos quedarnos ahí en una mera contemplación gloriosa de Cristo. Muchos cristianos hemos creído que con orar basta, y no es así. Es necesario bajar de la montaña para servir y amar como Jesús lo hizo. Para acoger al verdadero Dios es necesario subir en oración, escuchar a Jesús, bajar con Jesús, seguir a Jesús y vivir su experiencia haciendo siempre el bien. Eso es todo. Solo entonces podremos decir que estamos viviendo una vida transfigurada. Pidamos al Señor en este tiempo santo de la Cuaresma que sean abiertos nuestros oídos a la voz de Jesús. Solo en Él está la verdad. No nos distraigamos ni nos desanimemos, escuchemos mejor la voz del Señor. Hagamos el propósito de leer en estos días de Cuaresma alguno de los evangelios, el que el Espíritu le ilumine, cualquiera de los 4, y pongamos en práctica las enseñanzas de Jesús, que Jesús nos dé en ese evangelio que decidamos leer a lo largo de esta Cuaresma. Alabado sea Jesucristo.